Hola, mi nombre es Adrián Gilberto González Pérez y a continuación te presentaré la NOM 011 de la CTPS. Definiciones de la NOM 011 de la CTPS. Audiómetro. El audiómetro es un generador electroacústico de sonidos utilizados para determinar el umbral de audición de la persona bajo evaluación. La Autoridad de Trabajos. Son las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Trabajo. Banda de octava. Es el intervalo de frecuencia del espectro acústico donde el límite superior del intervalo es el doble del límite inferior. Calibrador acústico. Es un instrumento utilizado para verificar en el lugar de la medición exactitud a la respuesta acústica de los instrumentos de medición acústica. Decibel. El decibel es una unidad de relación entre dos cantidades utilizada en la acústica y que se caracteriza por el empleo de una escala logarítmica de base 10. Espectro acústico. Es la representación del nivel de presión acústica de los componentes de frecuencia de un sonido complejo. Exposición a ruido. Es la interrelación de agentes físicos, ruido y el trabajador en el ambiente laboral. Frecuencia. Es el número de ciclos por unidad de tiempo. Su unidad es Hz. Medidas administrativas. De manera de cumplir con los límites máximos permisibles de exposición, modificado del tiempo y frecuencia de permanencia de trabajadores en cada zona de exposición. Nivel. Es el logaritmo de la razón de dos cantidades del mismo tipo, siendo la del denominador usada como referencia dB. Nivel de ruido efectivo en ponderación NRE. Es el valor de ruido no atenuado por el equipo de protección auditiva. Nivel sonoro NSA. Es el nivel de presión acústica instantánea medido con la red de ponderación AUA de un sonómetro normalizado. El ruido estable es aquel que se registra con variación en su nivel sonoro A dentro de su intervalo de 5 dB. El ruido inestable es aquel que se registra con variación en su nivel sonoro con un intervalo mayor del 5 dB. Sonómetro. El sonómetro es un instrumento para medir el nivel de presión acústica y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Obligaciones del patrón. Las obligaciones del patrón son las siguientes. Autoridad y reconocimiento. Mostrará a la autoridad de trabajo cuando éste se solicite la documentación que le presenta la norma le obliga a elaborar o poseer. Contar con el reconocimiento y la evaluación de todas las áreas dentro del centro del trabajo donde haya trabajadores y cuyo NSA sea igual o superior a 80 dB. Verificar y equipo de seguridad. Verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores a los límites máximos permisibles. Y proporcionar el equipo de protección personal auditivo de acuerdo a lo establecido en la norma 17. Mantener el programa de audición e informar. El programa de conservación de la audición aplica en las áreas del centro de trabajo, donde se encuentren trabajadores expuestos a niveles de 85 dB y mayores. Implementar y conservar y mantener actualizado el programa de conservación de la audición necesario para el control y prevención de la alteración de la salud de los trabajadores. Obligación de los trabajadores son las siguientes. Colaborar con el procedimiento de evaluación y observar las medidas del programa de conservación de la audición. Someterse a exámenes médicos necesarios de acuerdo al programa de conservación de la audición. Y utilizar el equipo de protección personal auditiva proporcionado por el patrón de acuerdo a las instrucciones para su uso, mantenimiento, limpieza, cuidado, reemplazo y limitaciones. Y a continuación tenemos los límites máximos de exposición, que esto nos dice: los límites máximos permisibles de exposición a ruido se establecen en el apéndice A. Calculando para el tiempo de exposición centro del NR en los centros de trabajo, esto entre dos de las magnitudes consignadas en la tabla A1, que es la continuación.
En la tabla 1 nos dice que estos son los 90 a 5 dB que están en los límites permisibles. Cuando el NRR sea superior a 5 dB, se debe implementar una o más de las medidas de control descritas en el inicio, de manera que cualquiera de las NR presentadas son superadas en las horas, se deben aplicar normas de manera urgente para resolver este problema en el centro del trabajo. A continuación veremos el ejemplo de medición del nivel de NSA y NR para tener más claro cómo es estas funcionalidades. Anterior, procederemos a realizar un ejercicio en el cual tenemos unas lecturas de observación de ruido en la que tenemos la primera columna del NSA1, en el que para poder dar continuación al resultado del NSE1, primero procedemos a dividirla entre 10 en todos y luego se pasa a elevar a la décima potencia después de haberlo dividido. Una vez obtenidos estos resultados, procedemos a hacer la sumatoria de todos y después de hacer la sumatoria del resultado se divide entre 50. Una vez hecho esto, obtenemos lo que es el NSE1, que para poder tenerlo se debe dar antes la multiplicación del algoritmo y multiplicarlo por 10. Una vez hecho esto, el procedimiento se repite en el NSA2 y en el NSA3. Una vez obtenido los 3 NSE, procedemos a sacar el NRE, que para poder obtener este NSRE, hacemos la suma de las 3 multiplicaciones del logaritmo de la división del NSE entre 10 y elevada a la décima. Una vez obtenido el resultado, ya sabemos cuál es el NSRE, que en la tabla anterior que nos vimos, procedemos a tener los resultados y los tiempos adecuados para saber si corre un no peligro el empleado según el ruido del ambiente laboral. Si este ruido llega a pasar, se llegan a aplicar las normas pertinentes que se deben aplicar para dar una solución a ese problema.